Las cárceles de América Latina se han convertido en un verdadero barril de pólvora y según algunos expertos son una clara muestra que el sistema carcelario de la región está en una severa y profunda crisis. Bienvenidos a Claves y esta es una coproducción de la televisión alemana Deutsche Welle y el canal Capital de Bogotá, Colombia. Mi nombre es Gonzalo Ernesto Cáceres y en la moderación un agrado estar una vez más con Omaira Morales del canal Capital. Gonzalo, como siempre, bienvenido a mi ciudad y a mi país, por supuesto. Vamos a presentarles a nuestros invitados. Iniciamos con Raquel Mogollón. Ella es ciudadana norteamericana, activista de derechos humanos, residente en Arizona, miembro de la Alianza para la Justicia Global y del grupo de trabajo Colombia Watch. Es presidenta del colectivo Panlef, producciones de medios de comunicación alternativo. Mil gracias por acompañarnos. Muchas gracias, encantada de estar aquí. También saludamos a Manuel Alejandro Iturralde. Él es profesor universitario y director del Grupo de Investigación de Derecho de Interés Público de la Universidad de los Andes. Tiene maestría y doctorado en Derecho en la Escuela de Londres y de Economía y diversas publicaciones presenta como Prisiones y Castigo en Colombia, la construcción de un orden social excluyente, entre otros grandes trabajos que viene desarrollando. También bienvenido. Gracias por la invitación. José Manuel Díaz Soto, defensor delegado para política criminal y carcelaria en Colombia, ha visitado más de 40 cárceles colombianas y ha encontrado, por supuesto, graves violaciones a los derechos humanos en nuestro país con los reclusos. Es magíster en ciencias penales y criminológicas y doctorando en Derecho de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Bienvenido también. Gracias por la invitación. Y culminamos con este grupo de invitados saludando a Rodrigo Uprimi Yepes, doctor en Economía Política de la Universidad de Amiens Picard, magíster en Sociología y Socioeconomía de Desarrollo de la Universidad de París, director del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad y profesor de Derecho Constitucional, Derechos Humanos, Teoría del Estado en la Universidad Nacional de Bogotá, Colombia. También es perito de la Corte Interamericana y conjuez de la Corte Constitucional de nuestro país. Bienvenido, bienvenidos todos. Es un placer acompañarlos. Gracias también de mi parte. Y la situación en las cárceles de América Latina está en los periódicos, en la televisión y también en todo tipo de medios de información con regularidad en el último tiempo con noticias terribles. Y es que están casi sin excepción superpobladas y son, en la mayoría de los casos, centros de hacinamiento de la peor especie. ¿Cómo hemos llegado a esta situación, profesor? Creo que lo que es interesante es que en los últimos 20 años la población reclusa de prácticamente toda América Latina ha aumentado de una manera exponencial. Por ejemplo, en Colombia se ha triplicado y tal vez eso en buena medida se debe a las políticas criminales de nuestros países que están entendiendo el encarcelamiento como la principal forma de censura social para distinto tipo de conductas delictivas que a su vez son cada vez más en nuestros códigos penales. Raquel, se dice que en América Latina podríamos estar hablando fácil de una sobrepoblación en las cárceles de un 200%. ¿Qué pasa con los derechos humanos de los reclusos? Yo, por mi parte, muy brevemente voy a decir que en lo que he visto en las cárceles, lo poco que he visto allá en Buen Pastor, en Tramacúa, pues, por ejemplo, en Buen Pastor, cuando primero entré allá, yo vi que aquí a veces pensaba, me parece que es posible que haya un poquito más derecho en Colombia, en ese entonces, en 2008, que en algunos de los cárceles de los Estados Unidos. Me sorprendió. Pero al regresar, me di cuenta de que ya se estaba quitando eso, se estaba cambiando al sistema, al estilo norteamericano, de seguridad máximo, quitando los derechos hasta más allá. ¿Cómo vamos? Yo creo que el sistema colombiano primero era basado en resocializar a los pueblos, a los presos y presas. Me parece ahora que ya ha cambiado obviamente a un sistema de venganza o de castigo social. Hay una situación complicada en toda la región, toda América Latina, y lo mínimo que se puede decir es que la situación de los derechos humanos en general no es atendida,
pero al mismo tiempo hay una gran parte de la población que dice, señores, pero si estos señores cometieron delitos, estos señores han cometido crímenes horribles, que se pudran en las cárceles. Digamos, ¿es eso lo que lleva a los políticos, José Manuel, a pensar que no es necesario invertir en las cárceles y preocuparse de los derechos humanos y crear un nuevo sistema que sea más humano, por lo menos? Sin duda hay un interés retributivo y, por qué no decir, vindicativo en las actuales condiciones de los establecimientos de reclusión. Pero lo cierto es que los hombres y mujeres que se encuentran recluidos en nuestras cárceles, si bien tienen unos derechos suspendidos, el derecho de locomoción, unos derechos restringidos, el derecho a la intimidad, tienen un amplísimo catálogo de derechos que de modo alguno pueden verse afectados. Por ejemplo, el derecho a no ser sometido a tortura o a tratos crueles, inhumanos. Y esos derechos están viéndose afectados en nuestras cárceles y no hay ninguna justificación, independientemente del delito que hayan cometido, para que como sociedad admitamos que a nuestros ciudadanos se les someta a ese tipo de condiciones. Rodrigo, ¿hacia dónde va América Latina con este tratamiento a los reclusos? El tema del hacinamiento es tal vez uno de los tantos problemas que se vive al interior de las cárceles, porque también hay altos niveles de corrupción de los guardianes, de quienes están encargados precisamente de cuidar a los reclusos, pero también de velar porque los derechos humanos se establezcan y se mantengan en estas instituciones. ¿Cuál es el camino? ¿Qué viene a futuro entonces? Yo creo que yo me echaría un poquito para atrás y volvería a la pregunta de Manolo de qué ha ocasionado eso, para preguntarse cuáles son las salidas. Y cuando uno me pregunta qué ha ocasionado, lo primero es el enorme aumento de la población carcelaria en el mundo. Tal vez Europa Occidental ha escapado un poquito de esa tendencia. Y ese es un fenómeno relativamente reciente, de 3 décadas. En Estados Unidos, en los años 70, la tasa de encarcelamiento, o sea, el número de personas privadas de la libertad por 100.000 habitantes era de 100, hoy es de 700. En Colombia, la tasa de encarcelamiento en el año 90 era de 70, hoy está en 230 aproximadamente. Y eso es un fenómeno común, con mayor intensidad en algunos países y menor en otros. Entonces uno debería preguntarse qué lo pudo ocasionar. Yo creo que hay, los que han estudiado eso ven varios factores. Uno es la política de drogas. Una gran cantidad de personas privadas de la libertad en Estados Unidos, en las Américas, es por delitos de drogas, y no estamos pensando en los grandes capos, no. Personas que no han cometido delitos violentos, personas pobres que han sido encarceladas porque traficaron una pequeña cantidad de drogas o porque son consumidores. Nosotros, en un colectivo que trabaja temas de drogas en América Latina, hicimos un estudio comparado y mostramos que en América Latina aproximadamente del 20, variando por país, del 20 al 35% de las personas privadas de la libertad es por drogas. Lo segundo es un factor ideológico, punitivista. Pasamos de la idea de que los problemas sociales se podían resolver con reformas, digamos la idea reformista del Estado benefactor, a en los años 80 y 90 de ahí para adelante no, lo que se necesita es ley y orden. O sea, incluso las políticas sociales lo que han hecho es debilitar, digamos, la disciplina social, y es necesario volver a políticas endurecidas. Y en todos los países se cayó en eso que algunos autores han llamado populismo punitivo. Creer que la salida para problemas sociales complejos es meter a la gente a la cárcel. Y lo tercero es el incremento de la desigualdad y la desarticulación del Estado benefactor en todos nuestros países en los últimos 30 años. Entonces, si uno combina esas tres, uno tiene ahí algunas razones que explican el enorme incremento de la población carcelaria. Mientras la población carcelaria siga creciendo, van a seguir creciendo estos problemas. Interesante sería saber si esos estudios son tomados en cuenta por quienes tienen que tomar decisiones para mejorar la situación de las cárceles. ¿Hasta qué punto estos trabajos son vistos como algo factible de realizar, de enmendar, de cambiar las cosas, o simplemente son ignorados? Cuando menos desde la Defensoría del Pueblo de Colombia nosotros no advertimos que estudios tan importantes sean efectivamente valorados. Y la prueba de ello es que el legislador, en el periodo comprendido entre el año 2003 a 2013 en Colombia, la política criminal
de nuestro país consistió exclusivamente en la creación de nuevos delitos, el aumento de penas y la restricción de los supuestos para acceder a beneficios judiciales y administrativos. Y esa es la causa eficiente, o por lo menos la causa inmediata, del aumento exponencial de la población encarcelaria. Entonces, infortunadamente, esos estudios no son valorados por el legislador. Es más, ni siquiera son valorados por los jueces. Los jueces que en Colombia se han ocupado de tutelar los derechos fundamentales de la población carcelaria no se han detenido en analizar por qué razón un ciudadano debe estar sometido a tratos crueles durante 4 años hasta que se construya una nueva cárcel. De modo tal que sí convendría que estudios y reflexiones de esa naturaleza fueran valoradas por aquellos llamados a delinear la política criminal. ¿Y qué puede hacer la Defensoría del Pueblo? ¿Hasta qué punto las cosas que ustedes hacen como organismo oficial, digamos, para defender la situación de los derechos humanos en general y en particular de todos aquellos que se sienten reprimidos con violencia? ¿Les hacen caso? ¿Hasta dónde llega la posibilidad de trabajo de ustedes? La Defensoría del Pueblo de Colombia adelanta una función permanente de vigilancia a los establecimientos carcelarios. Mensualmente acudimos a los 138 establecimientos carcelarios del nivel nacional y denunciamos permanentemente las condiciones indignas a las que se ve sometida la población carcelaria. El señor Defensor del Pueblo ha hecho un llamado insistente a todas las autoridades colombianas para que se decrete el estado de emergencia social, porque es claro que con los mecanismos ordinarios con que cuenta el legislador, con que cuenta el Ejecutivo, no puede atenderse una crisis de la gravedad que hoy estamos afrontando. Y la prueba de ello es que en el año 1998, cuando se decreta el estado de cosas inconstitucional en las cárceles de Colombia, el hacinamiento era del 31,5%. Hoy el hacinamiento es del 53%. Raquel, ¿cómo reencaminar el fin mismo de los centros penitenciarios y carcelarios en América Latina, que infortunadamente ustedes ya lo han manifestado, pues son centros donde no se hace lo que se debe hacer, que es resocializar, dar una segunda oportunidad a quienes están recluidos en las cárceles? Por el contrario, hay fuertes castigos y violaciones a los derechos fundamentales. Bueno, tenemos que hablar de la voluntad del Estado también. A los 3 elementos que el profesor estaba hablando, yo añadiría una cuarta cuestión, que por lo menos de los Estados Unidos, que es la comercialización de las cárceles. Porque allá ahora, bueno, tenemos el tema de privatización. O si no es del cárcel misma, pues por lo menos de los servicios alrededor de ese sistema de cárceles, o sea, de ropa de guardia, uniforme, de todo, de comida, de salud. Pero también de la cuestión de laborales, ¿no? Que están usando a los presos y presas en los Estados Unidos, en muchas partes, para bajar su sentencia, su condena, que pueden trabajar para corporaciones multinacionales y para mucho menos que el sueldo mínimo, ¿no? Como estamos hablando de entre 30 centavos, ¿no?, por hora hasta $1 o por ahí. Eso es muy importante. Tenemos que mirar que yo voy a hablar de 2 cosas aquí, que tenemos, a un lado, tenemos un interés muy fuerte y muy poderoso de los intereses privatizados. Y tienen mucho dinero que están usando allá para influir a las leyes allá, ¿no? Pero también tenemos una falta de voluntad por parte, como ya se están hablando aquí, por parte de los oficiales, de educarse de todos los datos que sí están frente de nuestra cara. Y también tenemos el problema, si me puedes dar una otra cosa, es que, por ejemplo, digamos la inversión en el sistema carcelario contra la inversión en educación se relaciona directamente. Por ejemplo, en mi estado, mi departamento de Arizona, nosotros contamos como, yo creo que el 4º estado de la nación en términos de tanta inversión en sistema carcelario, hasta privatizado y todo. Pero somos casi el último en inversión en educación. O sea, ¿de dónde están viniendo todos estos presos y presas? Pues la pobreza, la falta de educación, es que tenemos que hablar muy fuerte de ese. Pero si nos centramos, por ejemplo, en Colombia específicamente, así como hay escenarios de educación, de resocialización, tal vez no sean muchos,
Lo que sí se está haciendo en las cárceles es generar un foco de corrupción, desde quienes están, desde los guardianes hasta el negocio delincuencial que se está generando al interior de las cárceles, y pareciera que no existe forma de controlar ese tipo de actividades ilícitas que se siguen continuando o que se desarrollan al interior de las mismas. Sí, digamos, el tema complicado en las cárceles en América Latina es un enorme aumento de la población carcelaria, en principio para combatir delincuencia, en condiciones muy duras para la mayoría de las personas privadas de la libertad, que es una ideología punitista que habría que reexaminar. Es muy difícil examinar porque, como ustedes decían al inicio, a nadie le importa mucho lo que pasa en las cárceles, al fin y al cabo esas personas no votan. Entonces a los políticos poco les interesan. Casi que los únicos que se han interesado son organismos de control como defensorías del pueblo o jueces que no tienen intereses electorales directos y entonces pueden preocuparse por la situación de las personas privadas de la libertad. Pero al mismo tiempo que hay eso, hay de otro lado organizaciones criminales que controlan ciertos establecimientos carcelarios en países donde la criminalidad es muy fuerte, como decir en Colombia, en Guatemala, en El Salvador o en México. Y entonces tiene uno esa doble situación. Personas de situaciones muy vulnerables que enfrentan situaciones muy difíciles en las cárceles, precisamente porque también tienen que enfrentar esas organizaciones criminales, y cárceles a veces controladas prácticamente por la criminalidad. No, claro que eso se podría controlar, pero implica que el Estado haga estrategias mucho más sensatas de priorización en qué debe centrar sus esfuerzos de investigación criminal y de meter gente a la cárcel. Creo que habría que discutir un asunto todavía mucho más allá, y es que ¿qué sentido tiene la prisión? ¿Qué sentido tiene ese castigo? ¿Es un castigo para hundir a una persona o el Estado le dice, sí señor, usted va a cumplir su castigo, pero usted se va a resocializar, le vamos a ayudar para que usted vuelva a ser una persona buena? Eso no existe en América Latina hoy día. ¿Cómo hemos llegado a eso? Bueno, no existe en América Latina y yo me atrevería a decir que no existe en la mayor parte del mundo. Es decir, está bastante diagnosticado que la prisión, no solo en América Latina ni en los últimos 20 años, no es un sitio adecuado para resocializar a las personas, empezando porque son personas que son totalmente aisladas de la sociedad y de su núcleo familiar o de sus seres queridos. Entonces, en principio, digamos, el experimento de la prisión siempre se ha visto como algo fallido a la hora de resocializar, pero el caso se torna más dramático cuando la población reclusa aumenta de una manera exponencial, mientras que los recursos con que cuenta el Estado económicos, en personal, son bastante escasos para resocializar a las personas. Entonces, esto ya es una realidad de las prisiones, pero lo que parece muy preocupante en los últimos 20 años y que ya mencionaban es un poco cómo ha cambiado el ideal de la cárcel. Es decir, antes por lo menos había un discurso que sostenía la legitimidad de la cárcel en que debía resocializar y reintegrar al delincuente. Hoy parece que ese discurso tiene cada vez menos importancia dentro del discurso penal, dentro del discurso de las políticas del Estado, y realmente la cárcel se está volviendo en un depósito de personas que tienen que pagar unas penas, unos castigos, sin que la preocupación del Estado sea resocializarlos. Por ejemplo, en Colombia el presupuesto que se dedica a la resocialización no llega al 1%, lo cual es algo realmente vergonzoso. Pero insisto, lo que creo que es más preocupante es que ya no parece una preocupación del discurso político resocializar a las personas, porque como han mencionado acá, tenemos casi que una sed de retribución o venganza y poco o nada nos importa lo que suceda con los reclusos. Lo cual también es grave socialmente, porque es algo que también tendemos a olvidar, es el impacto que tiene sobre la familia de una persona que va a la cárcel. Eso es bastante grande, es decir, eso impacta negativamente a su pareja, a sus hijos, que en muchos casos los tienen, y eso puede generar, digamos, nuevas ondas o nuevas olas de criminalización por el simple hecho de tener a una persona detenida. Entonces creo que el efecto social destructivo de la cárcel es muy grande, y la resocialización a mí me parece que es un ideal hablar de eso y que se requieren realmente soluciones estructurales para tener una posibilidad de resocialización dentro de la cárcel. Allá va mi pregunta, José Manuel, porque hay quienes manifiestan que los gobiernos de América Latina, si lo enfocamos en este escenario, han sido cómplices precisamente por su silencio positivo de los tratos inhumanos que se desarrollan al interior de la cárcel. Aquí ya lo han dicho, de presupuestos pírricos para el funcionamiento de las mismas. Más que cómplices, yo diría que verdaderos autores, ¿no? Las autoridades gubernamentales son las principales responsables de los tratos crueles, inhumanos y degradantes que sufren los hombres y mujeres de todas las prisiones del continente, ¿sí? O sea, no dudar que es el Estado el llamado a garantizar no solo pues, lo básico, el respeto a la dignidad humana, sino el acceso a programas de resocialización.
Algún alto funcionario colombiano señalaba hace unos días que la resocialización había fracasado en Colombia. Y eso no puede señalarse porque es que uno no puede fracasar en aquello que no ha intentado seriamente. Y en Colombia no se han dispuesto los recursos ni la política llamada a permitir la reincorporación al medio social de quienes han entrado en conflicto con la ley penal. Y esto es todavía más grave si se tiene en cuenta que un porcentaje importantísimo de la población penal, se habla hasta de un 70%, son personas que están en la cárcel sin estar condenados. Entonces, hay una aberración en esto. ¿Cómo se puede hablar de justicia entonces y cómo se puede hablar de un castigo de acuerdo con las normas universales de los derechos humanos? Sí, yo creo que el punto, comparto el diagnóstico, varía según los países, pero un porcentaje alto de las personas privadas de la libertad están detenidas y no condenadas, lo cual, digamos, ya implica una afectación de la presunción de inocencia y durante años. El gran tema aquí es que cada vez que ocurre un problema, la ideología social dominante es, frente a eso, cárcel. Entonces, hay un accidente de tránsito, hay un conductor ebrio e inmediatamente se plantea cárcel, digamos, incrementar las penas y llevar a la cárcel a cualquier conductor ebrio, lo cual, digamos, como política penal es absolutamente irracional. Entonces, el tema es cómo hacemos para escapar a esa ideología del populismo punitivista, de que si hay un problema social, la mejor respuesta es la cárcel, cuando todos los estudios muestran que sí, que la cárcel puede ser necesaria en ciertos casos, pero que suele ser siempre una respuesta muy problemática y que uno debe imaginar y buscar respuestas alternativas a una cantidad de problemas sociales. En ese sentido, yo tengo algo de optimismo que incluso el país más punitivista de las Américas, que es Estados Unidos, está repensando el punitivismo. Hoy Estados Unidos tiene esta política que llaman Smart on Crime, que trata de decir ya no ser duro frente al crimen, sino ser un poco más astuto frente al crimen, y habla de disminuir la población carcelaria. El problema es que los países de América Latina, que han aprendido mucho de Estados Unidos, creo que no están aprendiendo la lección del fracaso de lo que ha sido el punitivismo norteamericano. Yo creo que ese punto, es decir, frente a problemas sociales puede haber respuestas más astutas que recurrir a la cárcel, puede parecer retórico, pero es central si queremos enfrentar el problema de las cárceles. Por ejemplo, en los Estados Unidos, cuando han tratado de hacer tratamientos, por ejemplo, en la situación de droga, cuando han dado tratamientos, tienen como, yo creo que casi llegando a 70% éxito, que no vuelvan a la cárcel si les dan tratamiento. La inversión que están haciendo en mantener los presos y detenidos allá es increíble y mucho menos costaría invertir en su bienestar, en su tratamiento de cualquier cosa, no puede ser droga o ser entrenamiento de trabajo o lo que sea. Sí, hay una experiencia interesante en Hawái que se llama Hope, que es precisamente de personas que han infringido la ley por problemas de abuso de sustancias psicoactivas. Entonces, en vez de mandarlas a la cárcel, como se hace en otros estados, lo que han hecho es ponerlos en programas de vigilancia judicial para que las personas cumplan ciertos requisitos, y el grado de eficacia para evitar reincidencia es muchísimo más alto de aquellos casos en donde han sido enviados a la cárcel. Entonces, la cárcel ni protege a la sociedad, digamos, el exceso de cárcel ni protege a la sociedad, y es una fuente de violaciones a los derechos humanos muy intensa. ¿Estamos frente a un problema carcelario o a un problema más amplio? ¿Forman las cárceles parte de un sistema inhumano, de un sistema que no es justo y de un sistema que no se cambia por temor, no porque la realidad indicaría que hay que hacer otras cosas? Sin embargo, nadie asume esa tarea. El problema sigue ahí como muchos otros, y de hecho la mayoría de los presos son los pobres, porque que no tienen capacidad tampoco de defensa. Hay un sistema judicial también que no solo es injusto, sino que además es absolutamente fuera de la realidad que vivimos hoy día. ¿Y qué consecuencias puede tener eso para el futuro? Bueno, como han indicado acá, yo creo que el problema de las cárceles definitivamente es estructural, ya que apunto con eso que es un problema de nuestras sociedades. Ya es un lugar común decir que las prisiones son un reflejo de nuestras sociedades, un espejo de nuestras sociedades, y yo creo que eso es muy notable en los últimos 30 años, y de lo que se ha escrito es que hay una coincidencia que por lo menos es interesante analizar, y es
En buena parte de las sociedades donde ha aumentado notablemente la población carcelaria son sociedades en las cuales ha aumentado la desigualdad económica y social y los niveles de exclusión de partes importantes de la población. Entonces yo creo que el problema de las cárceles en últimas sí está atado a un problema de exclusión, de injusticia de nuestras sociedades. Para poner un ejemplo de contraste que también nos gusta mucho mencionar en nuestro medio, los países escandinavos. Por ejemplo, en Suecia la noticia de hace pocos meses es que están cerrando cárceles porque no llenan los cupos y son una pérdida de dinero para el Estado sueco. La pregunta interesante es qué sucede en Suecia para que ya estén cerrando cárceles porque no llenan los cupos, mientras que acá tenemos niveles de hacinamiento del 50%. No creo que se trate de que si uno es rubio y ojiazul se comporta mejor o tiene una mejor genética, sino que lo que caracteriza a los países escandinavos es que son sociedades mucho más igualitarias, mucho más incluyentes, lo cual genera efectos sociales positivos. Hay menos criminalidad, hay más nivel de cohesión y confianza social, lo que hace que también la población sea menos punitiva y en consecuencia hace que el Estado también sea menos punitivo. Entonces yo creo que la gran solución, que no es poca cosa a la situación de nuestras cárceles, pasa por un problema, digamos, que es estructural de nuestras sociedades y que no veo yo que se pueda corregir en el corto plazo si no cambian otras cosas. Lo que agregaría es que sí se pueden hacer cosas inmediatas en términos de política criminal. O sea, habría que generar mecanismos para que la política criminal no sea reactiva a las reacciones de indignación frente a un crimen y ahí mismo subir las penas, crear nuevos delitos o evitar la posibilidad de que no haya detención preventiva. ¿Cómo se hizo eso en política monetaria? Que era algo semejante, se decía, los gobiernos cuando enfrentan una crisis inmediatamente emiten moneda. Se crearon los bancos centrales independientes. Uno puede discutir si es una buena o mala solución, pero mal que bien ha solucionado. Yo creo que uno institucionalmente debería crear un mecanismo para que no pueda legislarse reactivamente frente a indignaciones sociales aumentando penas. Por ejemplo, nosotros planteamos en una comisión de política criminal de la cual yo hice parte aquí frente al gobierno colombiano, que debería, si se va a aumentar una pena, el Congreso debería tener el deber de mostrar que va a haber la disponibilidad, entre comillas, carcelaria para las nuevas personas que serían privadas de la libertad si hay ese aumento de la pena. Y si eso no es así, debería prohibirse esos aumentos de pena, porque es legitimar violaciones de derechos humanos. Si uno dice, permito aumentar penas cuando sé que no hay cupos carcelarios, estoy autorizando enviar personas a prisiones hacinadas y eso en sí mismo es una violación a los derechos humanos. No hay una cárcel que sea digna con hacinamiento. Hay cárceles indignas sin hacinamiento y Estados Unidos tiene muchos ejemplos, pero lo que no conozco yo es una cárcel hacinada que dé condiciones dignas a las personas recluidas y luego la sociedad se pregunta por qué hay reincidencia. Porque yo estoy de acuerdo con lo que dice Manolo, resocialización total puede uno discutirlo, pero lo que sí es claro es que hay cárceles que son más desocializadoras que otras. Yo creo que un fenómeno es el que ya mencionó Rodrigo, que es el populismo punitivo, es decir, porque electoralmente y políticamente no es tan vendedor decirle a la sociedad que vamos a liberar a 20.000, 40.000 o 50.000 personas. Entonces yo creo que es un tema también de voluntad política y los costos políticos que pueden ver los dirigentes en ser vistos como como laxos frente al crimen. Dicho esto, yo también creo que a la rama judicial le puede corresponder un papel más protagónico. De otra parte, hay jueces que dicen, y eso lo hemos visto en algunas investigaciones que hemos hecho, que sienten una presión no solo social y mediática cuando van a liberar a una persona, sino presión del mismo gobierno y de la misma rama judicial que amenaza con sanciones o investigaciones disciplinarias e incluso penales por liberar prontamente a los criminales. Entonces yo creo que con las medidas que ya tenemos, aunque no son las más generosas, podría salir personas de la prisión. Entonces, yo creo que la rama judicial acá es muy importante para darle un poco, no diría un vuelco al sistema, pero para presionar al cambio del sistema. Eso por un lado. El cambio al sistema. Yo quería apuntar también en esa dirección, porque el sistema no cambia no porque esté este gobierno o este otro gobierno. Tengo la sensación de que hay, digámoslo de forma elegante, un desconocimiento de esta realidad por parte de todas las fuerzas políticas, que no es una cuestión que los conservadores o los otros, sino que todas las fuerzas políticas son las que no se ponen de acuerdo para llevar adelante una política diferente. Sin duda, y yo sí creo que un buen modo de combatir el populismo punitivo es mostrarle a la sociedad cuál es la realidad de nuestras cárceles, es decirle a la sociedad colombiana que en Riohacha hay una cárcel que tiene el 480% de hacinamiento, donde los reclusos tienen 60 centímetros cuadrados para dormir, donde ya la Defensoría ha elevado comunicaciones ante el Comité contra la Tortura, señalando que eso es un trato inhumano
cruel y degradante. Nadie debería pasar un solo día de su vida en un establecimiento de esas condiciones. Y estoy seguro que si se le muestra a la comunidad cuál es la realidad que deben afrontar los hombres y mujeres que se encuentran en nuestras penitenciarías, de seguro eso cambiará la percepción acerca del castigo penal y conllevará a que se admiten castigos ¿Y más cuáles laxos. son las consecuencias de esa política? A la larga, no solo no hay reinserción, sino que además se castiga a toda la familia, como escuchábamos acá, y además se generan problemas mucho más graves con esa persona y su familia presa en esas condiciones. Sin duda, yo personalmente creo que el Estado colombiano está comprometiendo su responsabilidad patrimonial y en el escenario internacional cuando permite que una persona esté un solo día en esas condiciones de reclusión. Pero se está jugando un poco al ensayo y el error a ver cómo nos funciona en el tema de la política carcelaria, porque aquí se habla de que existen mecanismos. En nuestro país, como en muchos otros, existen, por ejemplo, el del brazalete o casa por cárcel y demás, que funciona en América Latina muy bien para quienes tienen poder adquisitivo y entonces negocian el asunto. Pero la gente común y corriente o la gente que comete delitos normales, si lo podemos decir entre comillas, pues tiene este acceso a estos mecanismos, pero no funciona porque no se dan cuenta si están realmente en la casa, si tienen posibilidad de hacer alguna actividad en su hogar, o sea, se viola adentro y afuera. Entonces la gente por eso genera un poco de rechazo frente a esas alternativas porque ve que por fuera tampoco funciona, que los reclusos puedan seguir su vida por fuera, pero también en otras condiciones con su familia, por supuesto. Es que, digamos, un tema fundamental cuando uno habla de cárceles en Estados Unidos está hiperdocumentado, es la discriminación. O sea, el acceso a las cárceles no es igualitario. La tasa de encarcelamiento en Estados Unidos es de 700 por 100.000, pero la tasa de hacinamiento de la población afro es el triple. Y la población de origen latino también. En América Latina, sobre todo es por razones socioeconómicas donde hay enorme discriminación. Entonces, eso lo que hace es que a gran mayoría de la población no le interese lo que pase en las cárceles y que cuando hay mecanismos alternativos, con un solo escándalo en el uso de ese mecanismo alternativo, se deslegitima todo el mecanismo. En vez de decir, mire, aquí algo no funcionó, como si cuando las personas estuvieran encarceladas todo funcionara. Entonces, sucede que esta persona que le dieron el mecanismo alternativo no cumplió y se escapó, como si no se escaparan también de las cárceles. Entonces, hay que legitimar ese uso de mecanismos alternativos y no es fácil porque yo no veo a un político ganando elecciones, como decía Manolo, diciendo voy a reducir. ¿Cuál es su gran lema de campaña? Reducir la población carcelaria de 130.000 a 60.000. Nadie vota por él. Entonces, las cárceles no son populares y lo que es popular es meter gente a las cárceles. Y ahí hay un dilema de las sociedades democráticas que no es tan fácil de resolver. Requiere políticos más respetuosos, pero también diseños institucionales que impidan el populismo punitivo. Los Estados Unidos han querido solucionar este problema del hacinamiento, han querido solucionar el problema carcelario por la vía de la privatización de las cárceles. Una política que en América Latina la están aplicando o la están desarrollando, por así decirlo, los españoles en muchos países. ¿Cómo nació esta idea de la privatización? ¿Con la idea de resocializar, de hacer una vida que tengan una vida más digna? ¿O surgió como un negocio y se practica como un negocio simplemente estas cárceles privadas? Pues yo no creo que empezó como un negocio, pero yo te puedo asegurar que ahorita sí es así. Pues para hablar de cómo mirar más allá del problemático de los sistemas carcelarios y la realidad es muy feo, es muy fuerte. Por ejemplo, yo no vengo acá para criticar a las cárceles de Colombia sin saber que, como ya dice aquí el compañero, que la situación en los Estados Unidos es muy feo y que desde nuestro gobierno y digamos, la colaboración que tienen con otros intereses comerciales, están exportando, ¿no? Usando realmente a Colombia, digamos, aquí en Latinoamérica, como un programa, nosotros decimos pilotos. Y ahorita ya sabemos que desde Colombia, ahora, ustedes ya del gobierno de Colombia están ahora exportando este mismo sistema a
varios, yo no sé cuántos, como por lo menos 7 a 10 otros países o más que haya. Desde Honduras, México, están hasta entrenando, ¿se dice? Muchos, yo creo que sí, 6,000 oficiales, funcionarios del sistema carcelario en México. En total, como 11,000 oficiales están con entrenamiento en Honduras, en Panamá, hasta en países en África. Este es un problema que se tienen que dar cuenta, porque a nosotros nos da mucha pena por haber empezado con ese programa. Y ese sistema carcelario como lo llamamos el imperio carcelario, porque está relacionado con esos intereses comerciales también, porque está, digamos, en la globalización de capital. Es una función muy importante en ese esquema de esa globalización, en términos de, hay mucha gente ahora, hay una población, parte de la población pobres, que ya, ¿qué vamos a hacer con ellos? No tenemos trabajos para ellos, no queremos invertir en la educación. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Pues podemos, por parte de la guerra contra la droga y estas políticas, ¿cómo se dice? Almacenamiento en el sistema carcelario. A mí me gustaría, antes de terminar, que tocáramos un aspecto que quizás es muy importante. Nada indica que las cosas van a cambiar a corto plazo. Nada indica que la situación va a cambiar a largo plazo, a menos que sea para que se agrave el problema. Y todo apunta a que, al no haber soluciones, vamos a tener un problema carcelario y penitenciario terrible. Ahora, si esto sucede de esa manera, ¿cuáles van a ser las consecuencias que tendrá que pagar la sociedad con una política de este tipo? Que decir, una no política, mientras los problemas siguen creciendo, la delincuencia, el hacinamiento, la violencia, las violaciones al interior de los sistemas carcelarios, que son el pan de todos los días. Y es que estamos creando sociedades cada vez más excluyentes frente a ciertos sectores muy vulnerables de la población y más punitivas frente a estos sectores, lo cual creo que socialmente es muy negativo. Pero también en términos prácticos creo que le ha faltado mucho al debate, porque la prisión no es que sea una solución simplemente ineficiente, sino que es muy costosa. Es decir, creo que también ese debate falta en nuestras sociedades, porque nosotros creemos que encarcelar a una persona es el remedio más sencillo, puede ser el más sencillo para los políticos, pero económicamente o en términos de economía es bastante costoso. En Colombia un preso vale 13 millones de pesos al año, que son alrededor de $6.000. El presupuesto anual del instituto que encargado de las prisiones en Colombia es de 1.3 billones de pesos al año. Es decir, es una política que es increíblemente costosa. Entonces, también habría que pensar si esos recursos escasos con que cuenta una sociedad deberían desperdiciarse, despilfarrarse de esa manera en las cárceles. Entonces, ¿cómo se soluciona el problema? Hay varios, como ya lo mencionó Rodrigo. A nivel estructural, yo creo que debe replantearse la política criminal de tal forma que la cárcel sea realmente, como lo dicen nuestros estados, el último recurso al cual acude el Estado para privar de la libertad a aquellos delincuentes que realmente han demostrado ser un verdadero y concreto peligro para la sociedad. Entonces, yo creo que la política criminal tiene que llevarnos a reducir el tamaño de las cárceles. Yo creo que eso es una cosa que es perfectamente factible hacer con una buena política criminal bien diseñada. Aún más en el corto plazo, para no ser fatalistas, yo creo que las intervenciones judiciales, aplicando lo que existe ya en nuestros sistemas, podrían ser importantes para reducir la población carcelaria. Usted lo mencionó, las personas privadas de libertad de manera preventiva es un número que se podría reducir relativamente sencillamente si nuestros sistemas funcionaran mejor, lo cual haría que también se redujera el tamaño de la población carcelaria. Entonces, aunque la situación es muy grave, yo no creo que debemos ser fatalistas en el sentido que esto es imposible cambiar. Hay medidas estructurales de más largo plazo que se deben implementar, pero en el corto plazo yo creo que es muy factible diseñar una política criminal mucho mejor, que disminuya el uso de la prisión y que dé cuenta de otras alternativas como la justicia restaurativa o la alternativa penal para enfrentar por parte del Estado y la sociedad a los fenómenos delincuenciales. Entonces yo creo que sí hay soluciones posibles en el corto plazo y más estructurales en el largo plazo para que cambiemos esta realidad de las prisiones en nuestra región. Yo comparto plenamente eso. Lo único que agregaría es el mensaje fuerte es que esas políticas alternativas incluso son más compatibles con incrementos de seguridad que el incremento de las cárceles, que el incremento de la población carcelaria como sinónimo de aumento de seguridad no resiste un examen empírico, porque la mayoría de las personas privadas de la libertad no son muchas veces los delincuentes más serios. Entonces, que uno puede combinar mayor seguridad con mejor situación carcelaria, no es nada incompatible.
Y por ejemplo, Pero entre tanto tenemos una situación en toda América Latina gravísima en términos de que tenemos las cárceles llenas de gente, ya esa gente ni siquiera puede vivir ahí, y además de eso crece la delincuencia, especialmente la del crimen organizado, que a su vez controla las cárceles en gran parte de América Latina y que son los que llevan y fomentan la violencia y empiezan a ser los presos dependientes y las familias de los presos, y en algunos casos llegan a amenazar incluso a los propios vigilantes, a las personas a los que controlan, y los convierten en un instrumento de prostitución interna para vender armas, etc. Es decir, es una situación explosiva. ¿Cómo, desde el punto de vista de la Defensoría, podemos encontrar al menos una solución humana para los próximos años? ¿A quién hay que presionar? ¿Con quién hay que discutir el tema? pues primero pueden soltar a los entre 9 y 10 mil prisioneros y prisioneras políticas. Por supuesto. La idea es, ¿por qué se tutelan los derechos de la población carcelaria ordenando construir nuevas cárceles? ¿Por qué un juez no puede decir vía un habeas corpus correctivo los 20.000, 30.000 reclusos que se encuentran en condición de hacinamiento van a pasar a prisión domiciliaria? O sea, ¿por qué esa medida es menos lesiva del ordenamiento jurídico que el hecho de mantener a 30.000 o 20.000 personas en condiciones indignas de reclusión? Entonces, sí creemos que los mecanismos ordinarios son insuficientes para atender una crisis carcelaria de las dimensiones que afronta la mayor parte de los países latinoamericanos y en particular Colombia. La propuesta que ha hecho la Defensoría en distintos escenarios al gobierno colombiano es que debe decretar la emergencia social de modo tal que pueda proveerse de fuentes de recursos que le permitan paliar la problemática carcelaria y dictar las normas que permitan la excarcelación de un número considerable de los hombres y mujeres que hacen parte de la población carcelaria. Sin duda alguna, estamos frente a un problema grave en América Latina y quizás en otras regiones del mundo. Sin duda, se trata de un problema que hay que resolver, solo que a la hora de tomar decisiones no todos se ponen de acuerdo, argumentando que faltan recursos o que hay que cambiar leyes que son muy difíciles de modificar, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que falta voluntad política para atacar a un problema grave que se va a volver en contra de la sociedad, y eso significa en cada uno de nosotros y nuestras familias. Hay que actuar. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros.